Hola, hola, Dios les bendiga, querida familia en Cristo, queridos amigos. Qué gusto poder llegar nuevamente hasta ustedes hoy con un tema súper interesante. Les animo a que no se muevan de su lugar hasta que este tema termine. Es un tema importante en la vida cristiana, en nuestros tiempos, en el debate teológico entre el calvinismo y el arminianismo. Y bueno, para algunos de ustedes yo sé que esto les suena a nombre de medicina, que ni siquiera saben de qué hablamos, pero el asunto es de que el calvinismo es una posición doctrinal sobre la salvación que hace honor en su nombre a un teólogo reformador francés muy importante, un gran exegeta de la Biblia que escribió abundantemente, y una de sus posturas era de que Dios ha elegido quiénes serán las personas que serán salvas. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios un pasaje que ha sido súper clave en esta posición a la que algunos teólogos han llegado. Y dicho sea de paso, es importante decir de que en ambos lados del debate hay hombres de Dios que aman a Dios, que son personas que sinceramente quieren interpretar la Biblia correctamente. En mi parte, como pastor y como una persona que le gusta estudiar la palabra de Dios, tengo la responsabilidad de enseñar lo que veo que la Biblia realmente dice sobre este tema, y ese es mi compromiso y el ser una persona que intelectualmente es honesta en cuanto a qué es lo que el texto dice. Yo estoy convencido que la posición calvinista es una posición que es una mala interpretación de la escritura. Yo creo que Dios quiere la salvación de las personas. Claro está que según donde hayamos nacido afecta nuestra exposición a la salvación. El hombre se encuentra, la humanidad se encuentra separada de Dios en pecado, y obviamente que si alguien nace en un lugar como en la ventana del mundo que es principalmente ateo, como por ejemplo China, comunista, aunque en China hay 100 millones de cristianos, gloria a Dios por eso, el evangelio ha avanzado por abajo del agua en medio de la persecución, pero hay muchos lugares como en la India, por ejemplo, Nepal, donde muy poca gente es cristiana, sobre todo en el mundo musulmán, y obviamente afecta a donde nacemos. Por eso dice el libro de Romanos de que Dios, que cómo irá a la gente la salvación si no hay quien les predique, y que aquellos que son enviados y llevan las buenas noticias de la salvación, cita un pasaje de Isaías que dice cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas. Pero vamos a ver este pasaje que se encuentra en Efesios 1, 4 al 5, y te animo de que si conoces a alguien que le interesa este tema, lo compartas. Es un tema muy interesante. Efesios 1, 4 al 5 dice este pasaje: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate qué pasaje tan impactante, porque dice de que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara el universo, que creara el mundo en el que vivimos, Él ya había planeado de que fuéramos escogidos en Cristo y fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios ya sabía que el pecado iba a suceder. Dios ya sabía que el ser humano tiene un corazón que busca apartarse de Dios. Dios ya sabía que iba a haber pecado en el mundo y que el ser humano iba a necesitar ser rescatado de sus pecados, y Él ya había planeado desde antes que en Cristo fuéramos salvos. Pero este pasaje, si lo leemos en la Biblia, decimos Dios nos escogió, automáticamente decimos, bueno, Dios me escogió a mí, en mi caso a Carlos Andrés me escogió, y puedo decir gloria a Dios que fui escogido, que la salvación llegó a mi vida por la gracia de Dios. Y es ahí donde el calvinismo toma este texto y dice, aquí está. Este es un texto clarísimo que sostiene nuestra posición y muestra que aquellos que no creen que los que son salvos es porque fueron escogidos están errados, están equivocados y no tienen una comprensión correcta de la escritura, porque este pasaje muestra que lo que creemos es verdad. Y el verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, la palabra griega es prorizo, desde antes de tiempo tenía un destino para nosotros, de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según por su amor, para que fuéramos salvos, porque en su voluntad decidió amarnos y decidió salvarnos. Este pasaje es interpretado por el calvinismo como que es una elección individual. O sea que Dios escogió a cada individuo que Él quiso que fuera salvo. Y obviamente hay calvinistas que creen en la doble predestinación. Juan Calvino, en la forma en que lo definió, absolutamente era una doble predestinación. Pero muchos calvinistas dicen, no, no es, yo solamente creo en la
en la predestinación de los que habrían de ser salvos. O sea, siendo que el mundo había pecado contra Dios, Dios escogió a quien le iba a dar la luz de ver el evangelio de Cristo y a quien iba a regenerarle el corazón para ser salvo. Y otros dicen, no, Dios también escogió que el resto de las personas se perdieran, porque nada se le escapa a las manos de Dios. Pero aunque uno crea solamente en la destinación de los que serán salvos y no en una doble predestinación, automáticamente es una doble predestinación, porque al Dios pasar por alto el resto de la humanidad, pues decidió no salvarlos, y eso significa que decidió que se perdieran. Pero en la Biblia vemos que el Señor quiere la salvación de las personas, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esta posición calvinista es incompatible con estos versículos que nos hablan que Dios quiere la salvación de las personas. El calvinismo ve Efesios capítulo 1, verso 4 y 5 y dice, bueno, es que Dios escogió, por decir, en un grupo de personas, Pedro sí iba a ser salvo, pero Mario no. A él no lo escojo, él que se pierda en una eternidad sin mí. Ana no, Beatriz no, Julia sí, Armando no. Yo quiero probar en esta estudio que voy a compartir con ustedes de que Efesios 1, 4 al 5 no está hablando de una predestinación individual donde Dios escogió quién va a ser salvo y pasando por alto al resto de la humanidad, sino que es una destinación, es una predestinación corporativa de un grupo de personas que serían salvos en Cristo, no una predestinación individual. La interpretación no calvinista de Efesios 1, 4, 5, que considero que es mucho más fuerte, es la siguiente y la voy a compartir con ustedes. Primero que nada, entender que Efesios 1, 3 al 4 no tiene nada que ver absolutamente con una elección individual de cada persona que será salva. Yo estoy convencido que este pasaje no está hablando de que los que serían salvos es porque Dios te eligió individualmente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios desde antes de la fundación del mundo sabría qué personas en todas las posibilidades que el curso de la vida podría tomar y la gente que nacería. ¿Dios sabe quién será salvo? Sí, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero eso no significa que Dios determina porque Él quiere determinar quién va a ser salvo y quién no. Que Dios sea soberano significa que Dios hace lo que le place y que no le puede pedir nadie cuentas a Dios de por qué hace lo que le place. Pero eso no significa que la historia o la versión calvinista de la salvación sea verdadera. Dios, los que no somos calvinistas, creemos en un Dios absolutamente soberano y el calvinismo también tiene que creerle a la soberanía de Dios, de que si Dios en su soberanía determina que la salvación sea por la fe de todo aquel que cree y no porque Dios determina quién sí y quién no, entonces parte del amor de los cristianos calvinistas al Señor es creerle a Él y creer que Él es soberano en esa decisión porque le place. Y bueno, vamos a continuar viendo que el pasaje dice que Dios escogió tener un pueblo suyo. Esa es mi interpretación, que Efesios 1, 4 al 5 habla de que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, voy a tener un pueblo mío salvo a través de Cristo, a través de Jesucristo, a través de Dios encarnado que vendría a rescatarnos, para que ese pueblo fuera santo delante de Él. Esa es la interpretación correcta. Y vamos a ver, vamos a seguirlo desglosando y viendo. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió, fíjate lo que dice, en Cristo. O sea, la clave de esa elección es que fue una elección en Cristo. O sea, Dios sabía que el mundo se iba a perder, iba a pecar y que iba a necesitar ser rescatados de sus pecados. Y por eso determinó que Jesucristo viniera a este mundo, diera su sangre y rescatara a las naciones de la tierra, todo aquel que cree. Entonces Dios nos escogió a todos los que respondemos al llamado en Cristo antes de la fundación del mundo y con un propósito, que una vez que nosotros viniéramos a la salvación, Dios tiene el propósito que seamos santos, apartados del pecado, apartados del mal y sin mancha delante de Él. Una gran responsabilidad, hermanos, para el cristianismo de nuestros tiempos, donde muchos creen que solamente ser cristiano es ir a la iglesia y tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios toda la semana. Dios quiere que vivamos una vida entregada a Él, con todo nuestro corazón buscando hacer su voluntad. Dice que Dios escogió a que aquellos que serían salvos llegaran a ser su pueblo a través de la salvación
que Cristo efectuó. Este es el verdadero significado. El pasaje dice que Dios predestinó o destinó con anticipación que ese pueblo sería salvo a través de Jesucristo. Esa es la destinación, no es la destinación de cada persona que sería salva. Dios determinó, también en este pasaje dice que aquellos que serían salvos en Jesús fueran santos y sin manchas. Esa es su predestinación. Y dice el verso 5, en amor, o sea, lo que lo motivó es el amor. Yo no puedo creer que Dios en amor solamente quiso salvar a algunos y que los demás no tuvieran la oportunidad de responder a su llamado. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. No éramos hijos porque no teníamos una relación de Dios como Padre en el que dependíamos de Él y en el que somos suyos, pero aunque estamos lejos de Él y somos creación de Dios en Jesucristo, podemos venir a la salvación y tener una relación de Dios como Padre y somos adoptados hijos suyos en la salvación. Otra vez, por medio de Jesucristo. Fíjate cómo cuando habla de la elección y la predestinación resalta por medio de Jesucristo. Ese es el enfoque de su destinación, que desde antes de la fundación del mundo Él sabía que a través de Cristo Él quería tener un pueblo suyo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, el verso 6 dice que lo hizo para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, para que algún día estemos en su presencia y le digamos, Señor, qué maravilloso eres, Padre, que tuviste misericordia de mí a pesar de mis pecados, a pesar de mi maldad, y a través de Cristo me permites estar en tu presencia. Y entonces vamos a alabarlo, a alabar la gloria de su gracia, que gratuitamente, gratis, ha impartido sobre nosotros, y otra vez el énfasis en el amado. Todo tiene que ver con Cristo, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos a través de Cristo y fuimos perdonados, impartió su gracia en el amado, en Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los escogidos en Cristo de Efesios 1, 4 al 5? El calvinismo dice que son cada persona que será salva, que Dios dijo tú sí y el resto no. Pero la posición bíblica y la posición de la carta a los Efesios es diferente. Vamos a verla. El contexto de la carta a los Efesios muestra que Dios escogió a los gentiles para salvación. Éfeso era una ciudad principalmente gentil, de un pueblo que no eran los judíos, no eran los israelitas, el pueblo de Dios, con el que Dios hizo un pacto en el monte Sinaí a través de Moisés, sino eran griegos, personas de diferentes naciones quizá que estaban allí con la cultura helénica, la cultura griega. Y el énfasis de la carta resalta muchas veces que los gentiles, las naciones de la tierra que no son Israel, ya estaban predestinados o destinados por Dios desde antes para que fueran parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo y fueran así santos y sin mancha para Dios. Vamos a ver algunos versículos, pero el pasaje no dice que Dios escogió individualmente a cada uno de los que serían salvos, sino que desde antes de fundar el mundo quería que su pueblo fuera un pueblo santo y que ese pueblo iba a estar compuesto también de los gentiles. Dios predestinó que los gentiles o las naciones fueran parte de su pueblo. Nota también que nos predestinó o destinó de antemano para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Cristo y para alabanza de su gloria. Entonces, su predestinación, más que Pablo hablar de que Dios te escogió a ti y al resto no, tiene que ver, no, que capta de que Dios desde antes de la fundación del mundo quería tener un pueblo suyo que fuera santo, que fuera para la alabanza de su gloria y que iba a ser salvo a través de Cristo. Es el énfasis. Entonces, vamos a continuar. Efesios 1:9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Fíjate cómo que Dios nos hizo conocer a los que somos salvos el buen propósito de su voluntad, que las naciones sean salvas. Y dice que es un propósito que de antemano estableció en Cristo, que desde antes, así como nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. O sea, Dios, cuando se cumpliera el tiempo, quería que las naciones gentiles fueran salvas según su propósito que Él desde antemano tenía. Y dice el verso 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Qué hermoso. Que nosotros o las naciones de la tierra que no eran Israel fueron hechos herederos. Heredan la salvación que Dios quería para su pueblo. Dice,
pues fuimos predestinados o destinados desde antes, vuelve a repetir esta palabra Efesios 1:11, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vamos a ver el verso 12, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Fíjate que Pablo habla de que nosotros, los que hemos sido salvos, fuimos salvos porque cuando el evangelio se nos presentó, pusimos nuestra esperanza en Cristo. Y eso no significa que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Significa que Dios efectuó la salvación total en Cristo, nos invita con la predicación del evangelio, su Espíritu Santo obra en nuestras vidas, podemos ver la salvación, nuestra necesidad de arrepentimiento, clamamos a Dios, ponemos nuestra esperanza en Cristo y entonces somos parte de ese pueblo para que seamos para alabanza de su gloria. Y el verso 13 dice, en él también, en Jesucristo, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, las buenas noticias que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cómo sucede la salvación? La salvación no sucede porque Dios te regeneró primero con el Espíritu Santo para que pudieras creer. No dice la Biblia que fuimos sellados para que pudiéramos creer, que fuimos sellados o regenerados por el Espíritu Santo para que pudiéramos creer, sino que cuando creímos, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos marcó como propiedad de Dios, vino a estar con nosotros su presencia. ¿Cómo es salva la persona? Cuando la persona oye el mensaje de verdad, el evangelio que trae salvación, lo cree y entonces es sellado con el Espíritu Santo prometido. Pablo podría haber dicho aquí, sucedió cuando Dios los eligió, hizo que el Espíritu los regenerara, les hizo ver y los atrajo. Pero Pablo nunca dice esto. Esta es una teología calvinista reformada de muchos siglos después. Y tan es así que los padres apostólicos, los primeros cristianos, no creían en esta posición. Y el verso 14 dice, el Espíritu Santo, qué hermoso el Espíritu Santo en nuestras vidas, su presencia está con nosotros, los que hemos creído por la gracia. Dice, este garantiza nuestra herencia, que es la salvación que vamos a recibir, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Fíjate cómo habla de un pueblo adquirido por Dios. Este es el pueblo que Dios predestinó. No es que Dios dijo María sí, Juana no. No es que Dios dijo Mario sí, Francisco no. No. Está hablando de un pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Jesús, que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía planeado que su salvación se expandiera y que las naciones escucharan el evangelio para que todo aquel que cree sea salvo. Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No dice a los elegidos, sino a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al resto de las naciones, al griego dice, porque era el idioma, el idioma universal o la cultura helénica que estaba expandida en el mundo. El capítulo 2 muestra el contexto, que los efesios como gentiles o naciones ya habían sido predestinados en Cristo para ser parte del pueblo de Dios, aunque no fueran Israel, y eso es un misterio maravilloso que estaba oculto para el pueblo de Israel. Efesios 2:11 dice, por lo tanto, recuerden, ustedes los gentiles de nacimiento, ustedes que no eran el pueblo de Israel, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, que cuando un israelita, un judío te ve y dice, tú no eres un circuncidado, tú no puedes ser parte del pueblo, y si ustedes eran llamados incircuncisos por ellos, dice, bueno, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, el pacto de la circuncisión del pueblo de Israel. Dice el verso 12, recuerden que en ese entonces ustedes, gentiles, estaban separados de Cristo, del Mesías que Dios envió, descendiente de Abraham, el hijo de David que vendría a rescatar a las naciones. Dice, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos los que no habíamos escuchado la revelación del Dios que creó el mundo, que se reveló a Abraham y que se reveló a Moisés. Dice, pero ahora en Cristo, nuevamente, fíjate cómo conecta con Efesios 1, 4 al 5, que somos elegidos en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, su muerte en la cruz,
nos acercó porque se nos presenta el Evangelio. Entendemos que Jesús dio su sangre por nosotros que merecíamos la muerte, viles pecadores, y al creer en Jesús por su sangre somos acercados y ahora somos parte del pueblo precioso de Dios, y eso se refiere cuando dice de que Dios nos eligió en Cristo y que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque aunque no éramos el pueblo de Israel, Dios ya sabía que a través de Jesús Él deseaba que las naciones fueran salvas. Y el verso 14 dice, porque Cristo es nuestra paz, nuestra reconciliación. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Ya Dios no dice, tengo Israel y tengo a las naciones que vienen a Cristo, sino tengo a mi pueblo, tanto judíos como gentiles que creen en Jesús, ellos son mi pueblo rescatado. Dice que derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y el verso 15 dice, anuló la ley. Qué tremendo para los judaizantes y los de raíces hebreas. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Estoy convencido que Efesios 1, 4 al 5 de esto está hablando cuando habla de que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo, porque Él quería que las naciones que no tenían parte en el pueblo de Dios ahora serían parte del pueblo de Dios. Y dice el verso 16 y 17, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. No mediante la Torá, no mediante guardar la ley como todos estos sitios en internet que tienen suscritos cientos de miles de suscriptores o decenas de miles de suscriptores, que es tan triste, que están cegados al mensaje que Dios reveló en el nuevo pacto en Jesús. Dice, para reconciliarnos no mediante la ley, sino mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Paz a los que ya tenían la ley y escuchaban que el Mesías vendría, al pueblo de Israel, y a los judíos y al pueblo de Israel, y paz a los que estaban lejos, a los gentiles, a las naciones. Pues por medio de él, de Jesús otra vez, mucho habla de por medio de él, por medio de Jesús, esa fue la predestinación de Dios, que fuéramos salvos en Cristo. Tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, aunque seas de otras naciones, aunque Dios no se haya revelado a las otras naciones porque Dios escogió a Abraham a fin de dar a conocer su gloria a las naciones. Dios siempre escoge para incluir, no para excluir. Dios escoge para dar buenas noticias de que las naciones pueden ser salvas. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Precioso pasaje. Esta es la predestinación de Efesios. Fíjate que quiero terminar rápidamente con el capítulo 3, cómo encaja que es una predestinación de los gentiles a salvación. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Recuerda ahorita un pasaje donde dice Pablo, dice, doy gracias a Dios que los escogió desde el principio para salvación. Ahí Pablo no está hablando de una elección individual, sino de la elección de los gentiles, que desde el principio Dios quería que el resto de naciones fuera de Israel también fueran salvas. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, ¿quiénes? ¿A quiénes? Por amor a ustedes, lo ven en pantalla, los gentiles. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes lo escribí brevemente. Para Pablo, que las naciones fueran salvas era un misterio, algo que estaba velado, pero que en Cristo ahora somos aceptados. Dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, esta es la predestinación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Jesús trajo salvación no solo al pueblo de Israel que esperaba esa salvación, sino también a las naciones de la tierra. Y si estamos en Cristo, estamos completos, somos salvos y delante de Dios somos un solo pueblo. Y dice el verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Conforme al propósito eterno, otra vez la predestinación que Dios tenía desde antes
de la fundación del mundo, conforme al propósito eterno que llevó a cabo otra vez en Cristo Jesús. No es que Dios eligió quién iba a ser salvo, tú sí, tú no. Como dicen en inglés, mini, mini, mani, mo, y no sé qué sigue, piti, piti, pati, pollo, creo. No sé cómo va eso, pero los niños juegan un juego de el azar a ver quién cae. Bueno, Dios no hizo tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, 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 no. Aquí está hablando de la predestinación es un propósito eterno que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa predestinación era para que todo aquel que en él cree de las naciones fuera salvo a través de Cristo, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en él. Precioso pasaje. Entonces, conclusión, ¿quiénes son los escogidos en Cristo? De Efesios 1, 4 al 5. Creo que es mucho más claro al leer la carta de los Efesios ver que lo que estoy compartiéndoles a ustedes es la verdadera interpretación. Considero en el calvinismo su talón de Aquiles, su posición más débil, que muchos de los pasajes que utiliza para sustentar su posición no son compatibles con el resto del contexto o de los versículos en los cuales se encuentra esa verdad. Entonces, ¿quiénes son los escogidos en Cristo Jesús? El calvinismo dice, es esta persona y el resto no. No. El calvinismo dice que escogió a cada individuo que sería salvo dejando que la mayoría del mundo fuera condenado. Pero hermanos, esta es la verdadera interpretación del modelo, es el modelo no calvinista, el modelo bíblico, el modelo que Efesios habla en el capítulo 1, verso 4 al 5, es este. Dios escogió tener un pueblo para sí, compuesto de gentiles, que ya estaban predestinados a ser parte del pueblo de Dios, determinando que a través de Cristo, determinando que aquellos que llegaran a ser parte de su pueblo, por creer en Jesús, fueran santos y sin mancha. Entonces creo que está súper claro, espero que haya sido de mucha ayuda. Si conoces a alguien que está muy aferrado a esta posición, compárteselo en amor y esperamos que sea muy útil, que ayude bastante a muchos a darse cuenta que la posición calvinista no es la única y que uno puede ser fiel a la palabra de Dios, veraz al texto bíblico y sinceramente la posición no calvinista es la que es más veraz al contexto de todo lo que dice del tema en cada carta del apóstol Pablo o en cada libro de la Biblia. A veces veo algunas personas que apoyan el calvinismo en un pasaje aislado por ahí en Apocalipsis o en algún pasaje que lees el libro y es el libro menos calvinista del mundo porque nos habla de la responsabilidad que el cristiano tiene, de que Dios quiere alcanzar a todos, etc. Muy importante leer el contexto. Bueno, espero que esto haya sido de mucha ayuda. Si fue de bendición este estudio, por favor compártelo con otros. Yo sé que esto es un tema más especializado. Yo sé que mucha gente afuera necesita de Jesús y mucha gente está quizá preguntándose, pastor, hábleme del matrimonio, hábleme cómo sano mi corazón, hábleme de cómo permanezco en Cristo. Y con mucho gusto tú puedes escribirme a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor, déjame tus preguntas, conforme vaya pudiendo las voy contestando y hay mucho tiempo para eso también. Pero parte del corazón que Dios, del llamado que Dios me ha puesto es tratar de clarificar posiciones que a veces creen que son las únicas posiciones verdaderas y critican a los demás como que los demás son una bola de ignorantes, cuando es lo contrario. Cuando analizas bien a la luz de la palabra te das cuenta no es tan certero como ellos piensan que es. Y son nuestros hermanos en Cristo y se vale tener una posición calvinista total, es algo secundario. Lo más importante es que estemos en Jesucristo. Pero bueno, espero que esto sea de riqueza para el pueblo de Dios. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho. Nos vemos el 4 de julio. Recuerden que si se van de viaje, busquen una iglesia busquen una iglesia y no dejen de ver el servicio o el mensaje del domingo, que va a ser de mucha bendición. Y esperamos que pongamos siempre a Dios en primer lugar, que los niños sepan que si hay una excepción de que vamos a viajar por este tiempo de días feriados, que también ellos sepan que el día del Señor es un día que apartamos para honrar a Dios, que Dios es importante y obviamente que si estás en la ciudad, ven a la iglesia, te esperamos el domingo y Dios quiere bendecir tu vida y que crezcas en Él. Les mando un abrazote grande, los quiero mucho, Dios les bendiga, sigamos adelante en el Señor.